agradecemos mucho que esté hoy aquí en esta mesa, en el programa por la mañana, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Gracias, Luis, buenos días. Ciro, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí por primera vez en tu espacio en la mañana. Muchas gracias y felicidades por el éxito que está teniendo este espacio. Ahí vamos, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos que empezar con lo de hoy en la mañana. Sí recibiste ayer un trato especial en la ceremonia del Día de la Marina, como dice la columna Templo Mayor de Reforma. Yo no vi la ceremonia ayer por televisión, pero según esto, tú parecías el secretario de Marina. La verdad es que no hacemos muchas reflexiones a partir de lo que dicen las columnas políticas, pero leyendo esta columna que aparece en Reforma, yo me acordaba del año pasado, el 1 de junio, que fue también el Día de la Marina, nada más que se celebró en Puerto Chiapas, en lugar de en Tampico, fue a bordo del Usumacinta, en lugar del Papaloapan, y pues yo estaba en el mismo lugar, Ciro, porque es el lugar que conforme al protocolo le corresponde al secretario de Hacienda. Entonces, pues bueno, creo que es parte de la actividad pública, es lo que nos toca vivir a quienes nos dedicamos a esto, y pues lo que sigue es trabajar. Mismo lugar donde estuviste el año pasado. En el mismo lugar, fue el mismo protocolo, fue exactamente igual. Bueno, Luis, es importante para la economía nacional, para las finanzas públicas, que las leyes secundarias de la reforma energética se aprueben en junio o en julio. ¿Hay una diferencia? Lo importante es que se aprueben pronto y bien. Y cuando me refiero bien, me refiero a que se aprueben en los términos del potencial que abrió la reforma constitucional. Yo creo que si algo ha distinguido a esta 62 legislatura, cámaras de diputados y de senadores, es que han tenido una capacidad notable para llegar a acuerdos y para ser muy productivas. Si esto se aprueba en la segunda quincena de junio o en la primera semana de julio, creo que no hace una diferencia sustancial. Lo importante es que se está trabajando, creo que hay condiciones muy claras para que en las próximas semanas tengamos una reforma energética, insisto, que esté a la altura del potencial que abrió la reforma constitucional, y eso es lo más importante. ¿No hace diferencia junio que julio, entonces? Yo creo que la diferencia es marginal, siempre y cuando ocurra dentro de un plazo razonable de tiempo. Y yo lo importante aquí es que veo al Congreso de la Unión especificando ya fechas para un trabajo que ocurrirá en los próximos días, un trabajo serio, que nos debe de generar optimismo de que tendremos pronto no solamente leyes secundarias, sino buenas leyes secundarias, tanto en la materia de telecomunicaciones como en la materia de energía, que son las dos que están pendientes. Bueno, nos decía Javier Lozano que telecomunicaciones se podría estar dictaminando la próxima semana, vamos a verlo. Hoy escribe Diego Fernández Ceballos en Milenio un texto que se llama ¿Pero qué necesidad? Dice una ley tan importante o leyes tan importantes como las de energía, posiciones tan definidas como las que tienen los partidos, una mayoría que no va a estar en riesgo, la que van a ser PRI y PAN. Dice, pero qué necesidad darles un argumento a los opositores de sacar ahora la reforma financiera. Tú fuiste, tú y alguien más por ahí, fuiste el gran arquitecto del Pacto por México. ¿Vale la pena quitarle ese argumento a la oposición? Una oposición que de todas formas, lo sabemos, se va a oponer y va a votar en contra institucionalmente. Se oponen y votan en contra, como será el PRD. ¿Vale la pena o no, Luis, como secretario de Hacienda, velocidad de estas reformas? Ya lo dijiste, lo importante es que sean buenas leyes. ¿Vale la pena darles 15 días y ya acabar con esta discusión? Honestamente, creo que 15 días no son algo que haga una diferencia importante. ¿Por qué? Llevamos desde agosto del año pasado, en que el presidente de la República presentó su iniciativa de reforma constitucional, hasta el día de hoy, con una discusión muy importante sobre la materia energética en el país. Desde agosto del año pasado estamos ya en junio. Seguramente en las próximas semanas veremos una discusión muy importante en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, sobre el tema de la reforma energética, y creo que lo importante, insisto, es que se desahoguen sí pronto, pero en un debate que nos permita tener las mejores leyes posibles. Lo que creo que no es un argumento correcto, Ciro, sería decir, ¿por qué hay tal o cual evento externo, particularmente el Mundial de Fútbol, vamos a postergar la discusión sobre un tema tan importante? Yo creo que los mexicanos y particularmente los diputados, las diputadas, senadoras y senadores tienen la capacidad de trabajar haya un nuevo Mundial de Fútbol. Creo que ese no debe de ser un argumento válido que fije los tiempos del trabajo legislativo. Creo que son dos cosas que deben de tratarse aparte. Pero en los hechos lo será, Luis.
Bueno, en los hechos es lo que están manejando algunos. Dicen el Mundial de Fútbol es un distractor, lo cual es un sofisma, porque son 3 o 4 partidos que verdaderamente sigue la gente. Yo leía tu columna hoy hace un rato en la mañana, Ciro, y creo que hablabas del distractor que puede representar el juego Bosnia-Grecia. No sé, Japón-Irán. No tengo el... Sí, aquí estamos leyendo el calendario. Creo que la sociedad mexicana, la democracia mexicana, tiene ya la madurez para poder continuar con el trabajo legislativo en los temas importantes al tiempo que ocurren otras cosas en el mundo. Creo que así lo hacen otras democracias y no veo por qué no debe hacerlo la democracia mexicana. Los tiempos de la reforma energética los debe de fijar el Congreso. En los momentos en que crea que debe hacerse el trabajo, llevamos, insisto, desde agosto del año pasado con una discusión intensa sobre la materia energética en el Congreso de la Unión, y yo estoy muy optimista de que en los tiempos que fijen las propias cámaras tendremos una buena legislación energética y creo que estamos muy cerca. Bueno, y se podría decir que llevamos desde 1998 buscando una reforma energética. ¿Cuándo presentó el presidente Cedillo? ¿98, 99? Si no recuerdo, fue en el 97, fue en el 97 primero con la materia petroquímica. Y después al final de su administración con la materia eléctrica. Con la materia eléctrica, y aquí estamos hablando que la discusión de la reforma energética empezó hace un año más o menos, ¿no? Hace un año. Y bueno, en fin, dice el secretario de Hacienda que él siente que 15 días no hacen diferencia. Lo relevante son buenas leyes reglamentarias, que quede una buena legislación secundaria para la reforma energética. Ahora, sea el 25 de junio, el 30 de junio, el 10 de julio, cuando final el 20 de julio, cuando se apruebe esto, ¿cuándo empezamos a sentir o empezaremos a sentir verdaderamente la llegada de capital extranjero, la inversión de capital nacional? ¿Cuándo? La reforma energética tiene a sentir con claridad en la economía nacional, Luis. Los cambios en materia de energía tienen algunos objetivos muy precisos. Primero, detonar más inversiones. Segundo, crear empleos bien remunerados en el sector energético y en las áreas que se verán beneficiadas por una mayor actividad económica derivada del sector energético. Y algo muy importante, que bajen los precios de la luz y del gas. Y déjame referirme a este último punto, que tal vez para la gente que nos está escuchando sea el más relevante y el más inmediato. Porque hemos dicho a lo largo de los últimos meses que el recibo de la luz de los mexicanos puede bajar con la reforma energética. Pero aquí lo importante es explicar cómo va a bajar el recibo de la luz. La única forma de hacerlo sin demagogias, sin populismos, es que nos cueste como país menos producir la luz. Es decir, si bajamos el costo de generar electricidad, entonces esto podrá beneficiar a las familias y por supuesto también a las empresas pequeñas, medianas, grandes en el costo de la luz. Lo que va a permitir la reforma energética es que tengamos una mucho más abundante producción de gas natural, que es un combustible, además de más limpio para el medio ambiente, es un combustible más barato. Hoy en día, ¿cómo estamos generando electricidad? Estamos utilizando un derivado del petróleo que se llama combustóleo, que es un derivado más pesado que las gasolinas o que el diésel. Y es, por cierto, mucho más contaminante, pero sobre todo es más caro. Y el gas natural que estamos utilizando, a pesar de las enormes reservas que tenemos en nuestro subsuelo, lo estamos importando de Sudamérica, por ejemplo de Perú, o incluso de África, a un costo 4 veces más alto que el que se tiene al norte de la frontera en Texas. En el momento en que podamos los mexicanos acceder al gas natural que está aquí en nuestro territorio, a un costo mucho más bajo, vamos a poder sustituir la producción de electricidad con combustóleo por una producción más barata y más limpia. Y eso permitirá reducir el recibo de la luz de familias y de empresas. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Los cálculos de la Secretaría de Energía, que finalmente será la responsable de esta materia, implican que será en aproximadamente 2 años a partir de que se aprueben las leyes secundarias. ¿Qué se está haciendo en este momento? En primer lugar, se está terminando la llamada ronda cero, es decir, definir con qué campos se va a quedar Pemex y cuáles podrán estar disponibles para licitaciones. Y la idea es que a principios del año que entra podamos tener ya las primeras licitaciones para aplicar el nuevo régimen de contratos que nos permita ampliar de manera rápida, en un tiempo razonable, la producción de petróleo y de gas natural. Bueno, una de las, entonces, son los tiempos que se habían manejado. Ahora, una de las preocupaciones en las que se insiste es, ¿van a existir los mecanismos de regulación, de control, de supervisión, de transparencia para
que con la llegada de capitales que se espera lleguen, no regresemos a 1980, 1981, 82 y volvamos a tener un dispendio brutal en el sector. Más que un dispendio, una cantidad de dinero difícil de seguir, de controlar, de manejarlo. Es una magnífica pregunta, Sí. Ciro. Recordemos cómo fue aquella temporada, aquel episodio en el que de pronto tuvimos una inversión muy grande en materia petrolera que después derivó en muchos problemas para el país. Y fue basada en un modelo que tenía dos principios. El modelo del monopolio estatal Sí. y un modelo básicamente con nula transparencia, con nulo cero acceso de la ciudadanía a la información de lo que estaba ocurriendo en el sector petrolero. ¿Te parece que dejemos ahí, Luis? Tenemos que hacer una pausa. Por supuesto. Monopolio estatal, bajísima o nula transparencia, que garantiza que la inversión que seguramente llegará a partir del segundo semestre del próximo año no nos regrese a los años 80. Lo comentamos después del corte. Estamos platicando con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.